Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. El maquis fue el conjunto de movimientos guerrilleros opositores al régimen franquista establecido en España tras la Guerra Civil Española y que comenzó a operar ya durante la contienda. El casi inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial sorprendió a gran parte de los excombatientes republicanos en territorio francés. Muchos de ellos se incorporaron a la resistencia francesa en lo que fue la agrupación de guerrilleros españoles. A partir de 1944, con los ejércitos alemanes en retirada, muchos de estos guerrilleros reorientaron su lucha antifascista hacia España. Pese al fracaso de la invasión del Valle de Arán en ese año, algunas columnas consiguieron progresar hacia el interior y enlazar con las partidas que habían permanecido en el monte desde 1939. Hablamos de los maquis, y para hablar de los maquis contamos con la ayuda del profesor de historia Pablo Villanueva. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo Pues surgió bien. este movimiento guerrillero? Cuéntanos. Bueno, pues como tú bien comentabas, Fernando, encantado de estar con vosotros y como bien comentabas, el maquis era un movimiento guerrillero que había surgido, en principio es famoso por surgir tras la Guerra Civil Española, aunque el origen del término hay que buscarlo en Francia. Pero bueno, incluso ante el avance de las tropas sublevadas en la propia guerra, va habiendo pues personas que, por así decirlo, utilizando la expresión coloquial que se utilizaba, van echándose al monte. Es decir, dada la inseguridad que creaba la represión del bando sublevado, del bando franquista, podemos decir, o bando nacionalista, pues son muchas las personas implicadas en movimientos políticos de izquierda que deciden no entregarse al enemigo y pasan a convertirse en lo que se dio en llamar los huidos. Estas gentes en ocasiones eran simpatizantes que se escondían mayoritariamente en sus casas o en casas de familiares y al principio pues eran una minoría aquellos que buscaron refugio en las montañas. A esos primeros huidos se fueron añadiendo desertores, evadidos de las cárceles y de los campos de concentración. Estos grupos dispersos fueron el germen de las agrupaciones guerrilleras que se fueron creando posteriormente. Esas agrupaciones guerrilleras pues tuvieron un carácter político además muy diverso, muy plural, tanto como lo había sido el bloque republicano en el transcurso de la guerra, con presencia importante de comunistas, de socialistas y también, por supuesto, de los anarquistas. Quizá el empeño del Partido Comunista Español hasta 1948 fue el que tuvo un predominio mayor, ese colectivo, y fue ganando peso en relación con las demás corrientes. Pero básicamente ahí habría que buscar el origen del maquis. Sobre todo también, y en ese contexto de Segunda Guerra Mundial también, inmediatamente posterior a la Guerra Civil, había que entender que había una esperanza de que el fascismo fuese derrotado en Europa y que bueno, pues las potencias aliadas intervinieran en España para acabar con Franco. Y eso fue un motor fundamental para mantener mantener viva la esperanza de estos emboscados. Muchos pensaron que una presión interna podría facilitar una intervención extranjera o un levantamiento popular incluso en el territorio español, lo cual al final pues nunca llegó a ocurrir. El periodo de apogeo guerrillero fue el comprendido entre 1945 y 1947. Pero, Pablo, ¿cuáles fueron sus principales acciones? Bueno, las acciones del maquis incluían todo tipo de sabotajes a infraestructuras, normalmente atacaban las vías de tren o torres de electricidad. Por supuesto, el gran enemigo del maquis y de los guerrilleros era la Guardia Civil, la autoridad competente en los municipios más pequeños de España, o donde no llegaba otra autoridad, digamos que era la Guardia Civil quien llegaba, así que también se produjeron bastantes asaltos a diferentes cuarteles de la Benemérita. También ataques a las líneas de comunicación, así como lo que podemos decir, entre comillas, expropiaciones, ¿no? Que se trataban de robos a bancos, robos a latifundios, y era una especie de racias, ¿no? De expediciones de castigo que eran vistas como formas de financiar la lucha.
También realizaron algunas ejecuciones de figuras que ellos consideraban colaboracionistas o responsables de la represión franquista. Quizá todo el mundo ya tiene en la mente la acción más destacada y más simbólica, ¿no? Del maquis en España, que fue el intento de invasión del Valle de Arán en octubre de 1944, donde aproximadamente unos 4.000 guerrilleros, una cifra nada desdeñable, pero ínfima si lo comparamos con los efectivos del ejército y de la Guardia Civil franquista. Bueno, esos 4.000 guerrilleros liderados por Jesús Monzón cruzaron desde Francia con la intención de ocupar parte del territorio español. Su objetivo era establecer un gobierno provisional republicano y desencadenar una insurrección nacional. Pero el movimiento fue rápidamente contenido, ¿no? por el ejército franquista. Fue un absoluto fracaso desde el punto de vista militar, aunque tuvo una cierta relevancia propagandística, ¿no? Como quedó un poco la huella de ese intento de invasión. Y luego, bueno, pues algunas otras acciones destacadas, hubo también una intensa actividad en el maquis andaluz, también en Sierra Morena, donde hubo guerrilleros como Pablo Lucena, apodado El Mellao, que resistió en esa zona durante años. En Galicia y en el noroeste peninsular hubo algunas guerrillas muy activas, como la de Foucellas, un tal Benigno Andrade, apodado Foucellas, que operó nada más y nada menos que hasta 1952, bastantes años después de acabada la guerra. Pero bueno, realmente se conoce más al maquis quizá por el Valle de Arán o el intento de invasión a través del cruce del Valle de Arán. Esa sería la acción más destacada. Han quedado algunas películas para el recuerdo de este movimiento, me vienen a la mente dos. Una sería Silencio Roto, protagonizada por Juan Diego Boto, que también pues, habla de unos emboscados en la zona del País Vasco, si no me equivoco, y recientemente en el año 2019 se hizo una película que se llama Sordo, que es más bien una suerte pues de alegoría, utilizando el tema del maquis, y a medio camino entre la alegoría y el western. Es curiosa la película y también un poco pues nos hace ver la dificultad de la vida de estos guerrilleros que se sublevaban contra una autoridad muy superior numéricamente y muy superior también a nivel de armamento. Dialogamos con Pablo Villanueva, profesor de historia, sobre los maquis. Cuéntanos cómo terminaron los maquis. Pues hay que decir que una vez que en 1944 fracasó la invasión del Valle de Arán, se fue intensificando la represión franquista sobre los maquis. A partir del año 47, todavía más. Se creó una brigada político-social, se amplió una red de confidentes y se fue endureciendo la legislación franquista contra lo que se consideraba pues, bandolerismo y terrorismo. Las fuerzas de seguridad del régimen franquista llevaron a cabo campañas sistemáticas para exterminar a los guerrilleros, incluyendo el uso de métodos como la infiltración de topos, la represión contra familiares y simpatizantes y la tortura. El maquis fue perdiendo apoyo social debido a esta represión tan dura, tan fuerte, tan violenta. También hay que decir que internacionalmente no tuvo ningún tipo de reconocimiento, más bien quedó aislado y las potencias occidentales pues mostraron más bien un desinterés creciente por, por ayudar a este tipo de movimientos que consideraban absolutamente un peligro de contagio del comunismo y de otras ideas de extrema izquierda. Entonces, además, creció también el desinterés de las potencias occidentales por derrocar a Franco en el contexto ya de la Guerra Fría, de la alianza del régimen franquista con Estados Unidos, los acuerdos de los años 50, las bases militares norteamericanas. Todo eso terminó por minar la resistencia del maquis. Hacia el año 52 la actividad guerrillera como un movimiento coordinado pues ya prácticamente había desaparecido. Algunos combatientes logran huir a Francia, otros son capturados y ejecutados y muchos mueren en los combates y en escaramuzas que se organizan contra ellos. Algunos pocos resistieron ya de forma aislada en la década de los 60. Es conocida la figura de Ramón Vila Capdevila, apodado Cara Cremada, que fue un guerrillero anarquista que estuvo en la zona
en la zona de Castellón, que fue abatido en 1963 ya. O sea que bueno, y ahí casi que podríamos hablar de la sentencia final para este movimiento que había cobrado una fuerza inicial muy grande, pero claro, en un contexto ya muy diferente. El contexto de la Segunda Guerra Mundial no es igual que ese contexto de Guerra Fría que decíamos, que cambia el panorama internacional, el panorama de los intereses geopolíticos y por supuesto de las alianzas estratégicas, y que hace que un movimiento como el maquis ya pierda todo sentido en los años 60. Es momento de hablar de algunas conclusiones y valoraciones sobre este movimiento guerrillero, pero antes de entrar en materia, no me puedo evitar la curiosidad de preguntarte ¿por qué los maquis? ¿O por qué el maquis? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, maquis es una palabra que proviene de un vocablo francés, maquis, que a su vez viene del corso y del italiano macchia, que equivale a, bueno, la macchia existe también como término hoy en día en geografía. Es un paisaje de arbustos, de matorrales. Se empezó a usar ese epíteto en Francia para denominar a los grupos de guerrilleros de la resistencia francesa contra las fuerzas de ocupación alemanas en la Segunda Guerra Mundial, que estaban precisamente escondidos en zonas montañosas o de bosques. Bueno, pues se empezó a utilizar la expresión francesa prendre le maquis, que es equivalente a la italiana darsi a la macchia, o a la española echarse al monte, que es la que ya mencionábamos al principio del programa. Así que a esos resistentes encuadrados en estos campamentos, en los montes, en los matorrales, por así decirlo, en los bosques, pues se les empieza a denominar, e incluso en singular, ¿no? El maquis, ¿no? Como el matorral, aquel que se refugia en los matorrales. Ya saciada nuestra curiosidad, nos disponemos a hablar de conclusiones. ¿Qué aprendemos de todo esto, del movimiento del maquis? Bueno, sin duda merece, por un lado, nuestra consideración como una forma de resistencia heroica, cosa que pues tiene su mérito, aunque estuvo marcada por el excesivo idealismo, una expectativa desmedida y al final pues cayó en el aislamiento y en el ostracismo de las potencias internacionales. Tuvo una falta de eficacia militar. Eso sí, representó el último intento de la oposición republicana armada, por así decirlo, de revertir el resultado de la guerra civil. Fue una especie de revancha que nunca llegó a producirse, ¿no? Su historia fue silenciada durante décadas por la dictadura, que los presentó como bandoleros, simplemente como delincuentes. Hoy en día, pues hay quien les reconoce como parte de la memoria democrática de España, como digo, como un movimiento de resistencia heroica. Y bueno, pues nos puede dejar un poco la lección sobre la importancia del contexto internacional en los conflictos internos, que aquí pues a ellos les vino mal ese cambio de sistema de alianzas que se produjo posteriormente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y sobre los límites de la lucha armada cuando no cuentan con apoyo suficiente. Pero también podemos decir que es una evidencia de la persistencia y de un espíritu de lucha por lo que ellos entendían en el entendimiento de aquella época y de aquella coyuntura de un mundo polarizado, ¿no? Pues aquella lucha por la libertad, incluso en las condiciones adversas a las que tuvieron que hacer frente, pues en esa circunstancia de estar emboscados, estar metidos en lugares recónditos. Y bueno, pues en ese sentido sí que cabe destacar, ¿no?, este movimiento de resistencia que fue el maquis. Pues muchas gracias, Pablo Villanueva, por acercarnos a este movimiento singular, el maquis. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.